Señor, gracias por este día, porque nos das la gracia de poder acercarnos hasta tu trono, sabiendo que somos recibidos y somos recibidos porque has pagado por nuestros pecados, dándonos la libertad el día de hoy de este acceso hasta tu presencia. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Ayúdanos a recordar las cosas que tú has dejado escritas y que nuestro corazón las reciba y las ponga por obra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Eh, los hechos que se conocen de la semana de la pasión de Cristo, esta semana de la última semana de nuestro Señor Jesús en la tierra antes de su crucifixión, en la cronología suelen ser confusos. Hay básicamente una cronología tradicional que dice que Jesús entró en Jerusalén en domingo, por eso el domingo de Ramos, ese domingo en la entrada triunfal. El lunes habría pues toda esta historia de la higuera, una higuera que el Señor Jesús maldice, limpia el templo. El martes es cuando se supone que está esta escena de María que eh, baña con perfume, unge con perfume a Jesús y seca con sus cabellos sus pies. Y el miércoles, dependiendo, ahí sí empezamos con mucha más confusión, podríamos estar hablando de la cena del Señor. Y jueves sería el juicio. ¿A qué voy? Que hay distintas cronologías que se pueden armar. La cronología tradicional dice que Jesús fue crucificado en viernes, algo que muchos eruditos discuten con argumentos bíblicos también. Hay otro asunto también importante que tiene que ver con lo que vamos a estudiar el día de hoy y es en qué momento celebra Jesús lo que se conoce como la última cena y si esa cena en verdad fue la cena de Pascua o no. Lo veremos en un minutito. Pero lo que es importante no es tratar de acomodar los hechos en sí, en su cronología, sino tratar de entender el significado que Dios quiso darle al dejarlos por escrito en la palabra. Y lo que vamos a ver el día de hoy es este asunto que es fundamental en nuestra fe, que es la institución de la cena del Señor, o por qué recordamos la cena del Señor y qué es lo que Jesucristo hizo esa noche que iba a ser entregado, porque la cena del Señor la celebra y a las horas va a ser arrestado. Entonces, versículo 17 del capítulo 26, vamos a ir viendo algunas cosas. Versículo 17 del capítulo 26 de Mateo dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Entonces ahí habla de dos fiestas, ¿no? La fiesta de los panes sin levadura y la Pascua. ¿Y por qué habla de dos fiestas? Porque estas dos fiestas en realidad, o sea, sí son dos fiestas separadas, independientes, pero ambas fiestas conforman como una unidad. La fiesta de Pascua se celebraba el 14 de Nisan y al día siguiente comenzaba la fiesta de los panes sin levadura, una fiesta que duraba una semana entera. Entonces, en la Biblia a veces se habla de la fiesta de los panes, pero hace referencia a todo, la Pascua incluida. Y a veces se hace referencia a la Pascua, pero incluye la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, aunque son dos fiestas separadas, como están pegaditas, eh, digamos que en el lenguaje bíblico se las considera como una misma celebración. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Pues Jesús en los días anteriores había tenido unas confrontaciones fuertes con los fariseos y los religiosos de Jerusalén. Nomás entrando el lunes había limpiado el templo, ¿te acuerdas? Quitó los cambistas, los que vendían palomas. La gente estaba tensa
por la presencia de Jesús. Algunos lo creían como el que sería el Mesías todavía, pero en un sentido político. Y pasaba la semana y no daba vistas Jesús de que fuera a destronar a Roma. Así que había una tensión, y esta tensión seguramente los discípulos la pudieron percibir, y por eso le preguntan: ¿dónde quieres que celebremos la cena? Porque Jesús había estado quedándose en Betania y todos los días iba a Jerusalén, no está muy lejos. Entonces es como que le preguntan: ¿dónde celebraremos la cena, la Pascua? ¿La celebraremos en Betania o la celebraremos en Jerusalén? Lo lógico sería en Jerusalén, pero viendo cómo están de tensas las cosas, le preguntan: ¿dónde lo haremos? Eh, Jesús les contesta, versículo 18: id a la ciudad, a Jerusalén, él está en Betania, a cierto hombre, y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Otros evangelios nos cuentan que les dio una señal, les dijo: vayan a Jerusalén y encontrarán a un hombre con un cántaro de agua, ¿no? Algo que era raro, porque en aquella época normalmente las mujeres eran las que llevaban el agua. Entonces, ver un hombre cargando un cántaro de agua era algo, pues, no malo, pero sí peculiar. Entonces, lo encuentran y lo siguen, y cuando llegan a la casa, dice: pues ahí es donde voy a celebrar. Entonces los discípulos, que Lucas nos cuenta que son Pedro y Juan, hacen esto y preparan la cena. Algunos, pues eruditos, un poco especulando, piensan que Jesús mantuvo esto medio así misterioso porque para este momento Judas ya estaba con la firme convicción de entregar a Jesús. Y el mejor lugar para entregarlo hubiera sido el lugar donde iban a estar cenando, pues es una habitación cerrada, llega la guardia, tiene una puerta, no pueden salir. Hubiera sido el mejor lugar para, para tenderle una trampa. Pero Jesús sabía que tenía que tener esa cena, había cosas que eran importantes de hacer esa noche. Por tanto, no les hace saber a sus discípulos dónde va a ser. De hecho, a Pedro y a Juan solo les da señas de cómo llegar, y ellos celebran, preparan todo, alistan todas las cosas, y ya más tarde llega Jesús con sus otros discípulos, pero Judas no tuvo tiempo de, digamos, ir con el chisme a decir a los demás dónde estaría Jesús cenando. Dice en el versículo 18, el maestro dice: mi tiempo está cerca. Ojo, Jesús sabía cuándo iba a entregar su vida. A lo largo de estos 3 años más o menos de ministerio que tuvo Jesús, hubo momentos en los que la gente quiso hacerlo rey, pero no era el momento de que Jesús tomara el trono. Hubo momentos en que la gente quiso matarlo, pero no era el momento de Jesús para morir. Él tenía las cosas bajo su control. De hecho, lo he dicho ya antes, pero los fariseos y los religiosos decían: hay que encargarnos de él, pero no ahorita, no durante la fiesta, porque hay mucha guardia romana, hay mucha gente, puede ser un problema, no durante la fiesta. Pero Jesús dijo: nadie me quita mi vida, yo de mí mismo la pongo, porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Jesús es el que controla las cosas. Y él le dice: mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y aquí, solamente como dato, hay un gran debate que cuando estudiamos el Evangelio de Juan también lo tocamos, porque si Jesús celebra la Pascua junto con todo el pueblo que está celebrando la Pascua, o sea, si esta cena es la Pascua, entonces quiere decir que él va a morir después de Pascua y no cumpliría en la fecha lo que representa. ¿Por qué? Porque la Pascua era el recordatorio de lo que había sucedido mucho tiempo atrás en Egipto. El pueblo había sido esclavo en Egipto, Israel había sido esclavo en Egipto por 400 años. Bueno, en principio no eran esclavos, pero luego sí fueron ya esclavizados. Y Dios levanta a Moisés como libertador.
Y cuando Dios manda a Moisés con Faraón, Faraón le dice, no sé quién es ese Dios. Moisés le dice, Dios dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y Faraón dice, no, no sé ni qué Dios es ese, ni me quiero enterar. Y entonces es como que Dios se va a presentar. Y se presenta a través de 10 plagas. Y con cada plaga, Faraón parece que va a agarrar la onda, pero endurece su corazón. Y más, y más, y más, y más, y más, y más. Hasta que la última plaga es una plaga que es muy personal. Porque la última plaga que cae, el último azote, el último juicio que cae sobre Egipto, es que esa noche eh, pasaría el ángel de la muerte y tomaría la vida de cada primogénito en cada casa. Y Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que lo que tienen que hacer es sacrificar un cordero sin mancha, tomar su sangre y pintarla en el dintel de la puerta, y luego tienen que comer ese cordero. Y tienen que comerlo todo, no tiene que quedar nada. Y por eso viene la fiesta de los panes sin levadura, porque también les dice que hagan panes, pero que no los leuden, que no esperen a que la masa se leude ni nada. No, no, no hay tiempo, porque van a salir en la mañana a toda velocidad. Eso es lo que Dios les dice. Esa noche, efectivamente, los judíos tuvieron que ejercer fe, porque número uno, tenían que creer que Dios iba a traer el juicio. Tenían que creer que en verdad Dios va a traer un juicio, y el juicio es sobre todos, sobre judíos y sobre egipcios. El juicio venía sobre todos, pero los judíos tenían una manera de poder brincar ese juicio. De hecho, la palabra Pascua quiere decir pasar por alto. En inglés, por eso es Passover. El Passover es eso, pasar por alto. Es como que el ángel iba a pasar por la calle y donde veía una casa con sangre, iba a brincar esa casa para no traer el juicio ahí. Y entonces, ¿qué necesitaban? Creer, número uno, que iba a venir un juicio. Número dos, creer que sacrificando un cordero y pintando con sangre en la puerta, los guardaría del juicio. Eso es fe, porque no hay, digamos, una explicación científica que pudiéramos tener o una explicación lógica. Simplemente es una cuestión de que Dios dijo que es así y requería fe en Dios. Efectivamente, al día siguiente, cuando el pueblo egipcio da testimonio de que todos los primogénitos han muerto, Faraón dice, Moisés, llévate tu pueblo y váyanse. Y entonces salen, pero va a quedar esta fiesta como recordatorio. Es el recordatorio de cómo Dios los había liberado de Egipto. ¿Y cómo los había liberado? Por la sangre de un cordero. Ahora, todo eso apuntaba a Cristo. Desde muchos años antes, todo apuntaba al Salvador. Por eso cuando Juan el Bautista ve a Jesús, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Algo que es bien importante es, esta Pascua que Jesús celebró es la última Pascua. Porque después de este día, nosotros como creyentes ya no celebramos la Pascua recordando Egipto. Lo que hacemos es celebrar la Cena del Señor en memoria de Cristo. Perdón. Algunas veces me he encontrado con gente que dice, no, necesitamos encontrar el sentido hebreo, las raíces hebreas de la Pascua y cómo había no sé cuántas copas y había que pasar una copa y luego la otra copa y la silla de Elías y hay que recer. No, o sea, Jesús no tenía que cumplir la Pascua, sino que la Pascua se cumplía en Cristo. Esto es bien importante. No estamos llamados a recordar la Pascua. Jesucristo dijo, haced esto en memoria de mí. Recordamos a Cristo, no recordamos la señal que apuntaba hacia Cristo. Ahora, Cristo iba a cumplir, iba a ser ese cordero, y lo que nos toca a nosotros como creyentes es creer
que somos pecadores y que hay un juicio sobre nosotros y que la única manera de salvarnos del juicio es confiando en lo que Dios ha dicho y aplicando, entre comillas, la sangre del Cordero en nuestras puertas, en las puertas de nuestro corazón, en el dintel de nuestra vida, de modo que así el juicio no es que no se efectúa, sino que la sangre marca que aquí ya hubo un juicio, aquí ya hubo alguien que murió. Cristo murió por nosotros. Entonces, muchos eruditos piensan que sí, está celebrando la Pascua junto con toda la ciudad y que muere al día siguiente. Otros dicen, no, no puede ser, Cristo tiene que morir en Pascua. Mientras están sacrificando los corderos que van a comer, toda la ciudad, Cristo está en la cruz también siendo sacrificado. Y cuando Él muere, más adelante, es cuando ya están alistándose para celebrar la Pascua. Entonces esta cena, que es antes de la Pascua, sería una especie de Pascua adelantada que Jesús celebra con sus discípulos. Y esto tiene cierto apoyo en distintos pasajes porque se habla de que después de la crucifixión tenían que ir a celebrar la Pascua. Pero como te decía al principio, ese tipo de matices no son realmente necesarios de comprender porque el mensaje está mucho más profundo y mucho más claro. Entonces, regresemos al texto. Dice, celebraré la Pascua con mis discípulos. Probablemente es esta Pascua adelantada, que hay algunos testimonios de que a veces se hacía así, que no todos celebraban el mismo momento, sino como que había un margen para celebrarla. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Verso 20. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Mateo no nos cuenta la historia, pero los otros evangelios nos narran que los discípulos estaban discutiendo sobre quién es el mejor, si yo soy el mayor, y estaban discutiendo sobre esto. Y Jesús lo que hace es levantarse, ceñirse y lavar los pies de sus discípulos, incluido Judas, que está ahí. Judas ya llega con Jesús y con los demás, y Jesús no lo rechaza, lava sus pies con amor. Versículo 21. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo. Y cuando dice Jesús de cierto es una forma enfática de llamar nuestra atención. Es como decir, hey, escuchen. O sea, todo lo que Jesús dice es cierto, todo lo que Jesús dice es verdad. En Él no hay mentira. Pero esto no solo es cierto y verdad, sino además Jesús está diciendo, presta mucha atención. De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Jesús ya les había dicho que iba a Jerusalén y que iba a ser entregado por los judíos, que iba a ser entregado a Roma, que iba a morir. Ya les había dicho varias veces, pero ahora les dice, quien me va a entregar es uno de los que está aquí. Y esto debió caer como una bomba en medio de la mesa. Seguramente estaban todavía sorprendidos que Jesús les haya lavado los pies. Y ahora Jesús dice, uno de ustedes me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Algunas traducciones, y parecería que podría leerse de esa manera, ponen como que si lo que ellos hubieran dicho es más bien algo así como, no yo, Señor, ¿no? Es como, no, yo no, Señor, ¿no? Es como que nadie tiene esta intención. Están más bien tratando de decir, no, no voy a ser yo, ¿no? Claro que no. Entonces respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. No sé, yo siempre, desde la primera vez que leí, yo pensaba, pero pues, ¿por qué no hicieron nada? O sea, había que esperar y ver quién metía la mano en el plato y, o sea, pues ya Pedro estaría atento. Judas mete la mano en el plato y Pedro dice, órale, vente Judas, tenemos que hablar, y ya se lo llevaba a un lado, ya lo reconvenía, le imponía las manos y algo así. Como que siempre tuve esa idea de que así deberían haber actuado, pero parece
que más bien esto del que mete la mano en el plato tiene un sentido más general. ¿Por qué? Porque en aquella época la manera de comer era con los guisados en el medio de la mesa, del tablón, digamos, y cada quien tomaba alguna especie como de pan o de tortilla y metía en el plato y comía algo. Por eso el comer con otras personas era una actividad muy íntima, porque tú agarrabas la tortilla y agarrabas parte del guisado, comías y luego otro pedazo y comías, y así compartían el alimento de una manera muy literal. Y entonces, el decir el que mete la mano conmigo en el plato probablemente simplemente quiere decir pues uno de los que está comiendo aquí. Y por eso nadie identifica directamente a Judas. Eh, Verso 24. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Ojo con esto, porque aquí hay algo que escapa por completo a mi comprensión y probablemente también a la de todos nosotros. Y es que Jesús está diciendo, número uno, que Él, el Hijo del Hombre, está cumpliendo lo que está escrito. O sea, es inevitable que Él muera. Acuérdate que nadie lo mata. Él pone su vida, porque así está escrito y así estaba desde antes de la fundación del mundo. El Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Por tanto, aquí estamos hablando de la voluntad de Dios con toda claridad. El Hijo del Hombre va según está escrito de Él, pero al mismo tiempo está diciendo, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. No está diciendo Jesús, como esta es la voluntad de Dios, Judas, te tocó, no te preocupes, pues alguien lo tiene que hacer, te tocó a ti, pues cumple tu rol y de todos modos ya luego nos arreglamos. No, Judas actuó por voluntad propia. Y en este versículo están conjugados y enredados la voluntad de Dios y la responsabilidad humana. Y aunque pareciera que hay una contradicción, en realidad solo es una contradicción desde nuestro punto de vista. Judas no estaba obligado a hacer esto, fue su decisión. Y siempre que yo leía esto decía, pues sí, Judas, ay, pobrecito, lo que va a tener que vivir. Pero hace un año justamente leyendo esto me di cuenta que lo que dice el texto es, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Y me cayó el 20 de que ese hombre soy yo. O sea, el Hijo del Hombre fue entregado por mí. Y lo que Jesús está diciendo es, ay de Ibert, si no cree en el Evangelio, si no cree en la cruz, si no cree en el sacrificio, si no cree en la sangre de Cristo en el dintel de su corazón, ay, más bueno le fuera no haber nacido. Y realmente esa es nuestra condición. Si Cristo no hubiera entregado su vida y no hubiera abierto nuestros ojos para escuchar y ver el Evangelio, si no hubiera quitado el velo de nuestro corazón, hubiera sido mejor no haber nacido. Pero por misericordia de Dios hemos sido abiertos y despertados a una nueva vida y su sacrificio es cumplido a favor nuestro. Verso 25. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Qué cinismo, qué falta de temor, qué temeridad, qué sinvergüenzura, no sé qué palabra usar de Judas, que él sabe lo que ya ha pactado con los fariseos, él sabe, pudo haber dicho, wow, ¿cómo se enteró Jesús de lo que yo ya hice? Ya salió a la luz mi plan, no es un secreto. Pudo haberle dicho, Jesús, ¿cómo lo supiste? A lo mejor en realidad eres Dios. Pudo haberle dicho, Jesús, soy yo. ¿Qué puedo hacer? La regué, fue un momento de debilidad, pensé que estabas equivocado. Eh, Jesús le está dando la oportunidad de arrepentimiento. Pero Judas decidió optar por el cinismo.
Y le dice, ¿seré yo, maestro? Jesús nada más le dice, tú lo has dicho. Y en otro evangelio nos narra que le dijo, lo que has de hacer, hazlo pronto. Y Judas se levanta y va. Verso 26. Y mientras comían, ya sin Judas en la mesa, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Jesús ahora habla de un nuevo pacto. ¿Qué es ese nuevo pacto? Es un pacto especial que Jesús, a través de Cristo, Dios está haciendo. El primer pacto se hizo en el monte Sinaí, cuando Dios dio la ley. Y el monte Sinaí ardía como en fuego y había temblor y la voz de Dios era como una voz de trompeta, como de truenos, y era terrible y la gente estaba espantada. Y Dios dio su ley, hizo este pacto. El que haga estas cosas vivirá. El que haga estas cosas vivirá. Ese es el pacto. Tú haces y cumples con esto y yo te doy vida. El problema es que ese pacto nadie lo podía hacer, nadie lo podía respetar. Lo quebrantaron, el pueblo de Israel lo quebrantó prácticamente cuando lo recibió, alrededor del becerro de oro. Pero hay un nuevo pacto. Fíjate lo que dice Jeremías 31:31. Jeremías 31, versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. O sea, Jeremías está hablando de cómo Israel va a ser destruida, cómo la nación va a ser conquistada por Babilonia, cómo el templo va a ser deshecho y todo esto, pero da una nota de esperanza. O sea, sí, este pueblo no cumplió el pacto. O sea, la prueba es que tengo que traer a una nación extranjera para que los discipline porque no cumplió el pacto. Y dice, pero vienen días en los cuales yo haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Sí, el pueblo se fue con otros dioses, se fue con D minúscula, se fue adorando otros ídolos, abandonaron a Dios como quien abandona a un marido. Pero, verso 33, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿Cuál será el nuevo pacto? Fíjate, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Sabes cuál es ese nuevo pacto? Un nuevo pacto que actúa de adentro hacia afuera. Es un pacto que parte desde el interior, desde el corazón. Daré un nuevo corazón, dice Jeremías también. No de piedra, sino de carne. Voy a poner mi ley en su mente y la voy a escribir en su corazón. Hay muchos ejemplos que podríamos poner, pero cuando amas a alguien, ser fiel a esa persona es un acto que no conlleva esfuerzo. O sea,
yo le soy fiel a mi esposa. O sea, entiendo el mandamiento de Dios que Él me dio. Entiendo el compromiso que yo hice cuando me casé con ella de serle fiel y amarla y honrarla y respetarla todos los días hasta que la muerte nos... O sea, estoy consciente del mandamiento de Dios, estoy consciente del compromiso que yo hice, pero ¿sabes qué? Ninguna de esas cosas realmente es el motor para que yo sea fiel a mi esposa. El motor es más sencillo, pero más profundo. Amor. Básicamente, no quiero a ninguna otra mujer, no me interesa en lo más mínimo. Y ese amor, que no es una imposición externa ni legal, es lo que me mueve a ser fiel a mi esposa. Algo sucedió, en mi corazón se escribió eso. Y lo que Dios dice es que en este nuevo pacto, la ley no vendrá desde afuera. Tienes que llevar tus sacrificios y tienes que adorar a Dios y tienes que ser y tienes que, sino que ahora estará dentro. En el nuevo pacto, la ley ya no se escribe en tablas de piedra, se escribe en la mente y en el corazón. Por eso ya nadie tiene que decir, oye, conoce a Dios, porque todos le conocerán. ¿Y sabes cómo se ve eso? Dice, unos le dirán a otros, conoce, pero todos responderán, desde el más pequeño hasta el más grande dirán, conoce, ya le conocemos. Y fíjate al final del versículo 34, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. No dice que Dios se olvida de nuestros pecados, porque Dios no tiene mala memoria, Él nunca tiene una falla, no es que se le fue la onda y no hay una falla en la memoria. Él decide no traer a memoria ninguno de nuestros pecados pasados. Ese es el nuevo pacto que estaba prometido. Y Jesús dice, ese es el nuevo pacto que va a estar en mi sangre. El pacto del Sinaí fue con la sangre de corderos, se sacrificaron corderos y todo tipo de animales. Pero aquí, al igual que en la Pascua, solo un cordero para hacer santos con su sangre a todos los que creen. Ahora, acompáñame a Hebreos, por favor, capítulo 8. Versículo 6. ¿Por qué tenemos que ver Hebreos? Porque si tú leíste en Jeremías decía, haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y nosotros no somos ni de Israel ni de Judá, somos gentiles. ¿Aplica eso para nosotros? Bueno, si no estuviera este pasaje en la Biblia, podríamos decir, no, esa es una promesa para Israel y para Judá. Pero Hebreos 8, versículo 6, fíjate lo que dice. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo. Mejor ministerio el de Cristo como sacerdote que el de el sacerdocio que tenía la ley, el sacerdocio levítico que descendía de Aarón. Dice Jesús es que viene hablando de eso, que Jesús es un sacerdote, pero no del linaje de Aarón, porque no es levita. Jesús venía de la tribu de Judá. Tiene un sacerdote superior, según el orden de Melquisedec, que es anterior al orden de Leví. Entonces dices, mayor ministerio tiene el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Pero por supuesto, el antiguo pacto, la promesa era, obedece y vivirás, desobedece y morirás. El nuevo pacto dice, cree y vivirás. Son mejores promesas. Porque si aquel primero, el primer pacto, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. El problema es que no nos podía salvar. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto, etcétera, etcétera. Y lo mismo que vimos en Jeremías, el escritor de Hebreos lo aplica a la iglesia. Y entonces tú y yo podemos decir, ok, hay un nuevo pacto. ¿Cómo llego
a este nuevo pacto? Bueno, en, eh, ahí justamente en el pasaje que estamos leyendo, versículo 26, Jesús dice cómo llegamos al nuevo pacto. Tomó el pan, bendijo, lo partió y dijo a sus discípulos, fíjate, tomad, comed. Y es una orden, coman. ¿Por qué? Porque es mi cuerpo. Ahora, por supuesto nadie piensa que es el cuerpo literal, porque pues, Jesús no se está arrancando una oreja, está agarrando un pan, que no es su cuerpo. Pero lo que está diciendo es, esto es algo que tiene que entrar en ti. La diferencia entre un acto religioso y la fe genuina es que un acto religioso es como cambiarte de playera. Tú pones una playera, pero pues te la puedes quitar y poner y quitar y poner y tu identidad no se, tu persona no se cambia. Pero el alimento, cuando entra en tu boca, se hace parte de ti. Se integra, se convierte en tus músculos, se convierte en tu sangre, se convierte en fuerza, se convierte en crecimiento. O sea, el alimento se hace parte de tu existencia. Y Jesús está diciendo, coman. Esta es la manera del nuevo pacto. Tengo que estar integrado a tu vida, no solo ser un parche, un sticker, sino tengo que ser parte de tu vida. Tomad, comed. Tomando la copa, verso 27, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos. Y otra vez, hace una orden, tomen de esto, todos. Pero Pedro es menos espiritual que Juan, y Juan es menos espiritual que Tomás, y Tomás es más inteligente que... no importa, todos beban de esta copa. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Para qué? Para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba con vosotros en el reino de mi Padre. Y por eso decimos, fue la última Pascua. Porque Jesús dice, esto no lo volveré a hacer hasta en el reino milenial, cuando yo regrese y establezca mi reino y celebremos nuevamente juntos la Pascua. Entonces, fue la última Pascua. Nosotros no celebramos la Pascua, nosotros recordamos el sacrificio de Cristo porque Él dijo que hagamos esto en memoria de Él. Verso 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Te acuerdas de lo que vimos el domingo? El Salmo 118 es parte de los himnos que cantaron antes de ir al monte de los olivos. Déjame redondear con un par de pasajes más antes de terminar. ¿Por qué debemos el día de hoy, si no celebramos la Pascua como judíos, por qué tenemos que celebrar la cena del Señor como lo hicimos el domingo pasado? Bueno, 1 Corintios capítulo 10, 1 Corintios capítulo 10, versículo 14. Fíjate lo que dice Pablo. 1 Corintios 10, 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Verso 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. O sea, lo que está diciendo es, cuando celebramos la cena del Señor, ¿acaso es X? No, estamos recordando el sacrificio de Cristo. Bueno, verso 17, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Sabes por qué celebramos la cena del Señor? Porque eso nos hace recordar que somos una unidad.
Y sí, en esta unidad hay una gran diversidad, y está Semilla de Mostaza, y está Semilla Monterrey, y está Semilla México, y Semilla Tasco, y Semilla McAllen, y está Familia Semilla, y está Semilla 360, y está Casa sobre la Roca, y está Amistad Cristiana, y está la Casa del Alfarero, y está Ágape, y hay cientos y hay miles de iglesias, y todos participamos del mismo pan, salvados por el mismo cuerpo en la cruz, y la misma sangre se pagó por cada uno de nosotros. Nos hace nos hace una sola unidad. Por eso es importante recordar la cena del Señor. En Juan 6, versículo 35, fíjate cómo Juan lo explica. Jesús les dijo, Juan 6:35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. Ahí está la idea del pan. Por supuesto está hablando metafóricamente, porque él no es un pan literal. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Como que, pues, ¿qué tiene que ver ir con hambre? Es que otra vez él está hablando de pan. El que a mí viene, verso 35 dice después, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. O sea, lo primero que está haciendo Jesús es establecer una relación entre Él como pan, que puede saciarnos, pero para saciarnos necesitamos, ¿qué cosa? Ir a Él y creer en Él. El que a mí viene, el que en mí cree. Bríncate por favor al versículo 40. Ahí mismo. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Creer en Él, ir al pan, es tener vida eterna. Bríncate, por favor, al versículo 46. 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces ya estableció con toda claridad qué es creer. Ahora, bríncate al versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? ¿A qué se refiere que tenemos que comer de él? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿A qué se refiere? ¿A que tenemos que comer literalmente algo? No, por supuesto que no. Cuando celebramos la cena no hay nada especial en el elemento. Nos lo explico al principio. ¿Qué es comer de Él? Ir a Él y creerle. Más adelante Jesús les dice que Él es el verdadero pan que descendió del cielo. Entonces, ¿por qué es importante participar de la cena del Señor? Porque nos recuerda que sin creer, sin ir a Él genuinamente, no tenemos vida, estamos perdidos. Acompáñame por favor a 1 Corintios 11. 1 Corintios capítulo 11, versículo 26. Esto que hacemos y leemos cada vez que recordamos la cena del Señor. Dice 11:26. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Sabes por qué es importante recordar la cena del Señor? Porque anunciamos que Él vino y murió, pero también anunciamos que Él regresará. Es un acto público, no es un acto secreto, místico, el que no, solamente tienen que estar aquí los que... No, es un acto público porque es un anuncio público
de que creemos que Él vino y murió y resucitó, pero creemos que Él también regresará. Acompáñame a Hebreos capítulo 10 y ya con esto vamos a terminar. Hebreos capítulo 10. Eh, cuando nuestro Señor Jesús se sentó y compartió esta cena y luego les explicó y les dio la orden, coman, y luego les dijo, tomen y beban todos, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Y luego mandó que eso se hiciera, y Pablo por eso dice, yo les enseño lo que también recibí. Y es algo que la iglesia ha hecho desde el principio. Lo que hace es voltear atrás y recordar que es un hecho lo que nos une como iglesia. Recordar que no somos creyentes de una leyenda, sino de un evento que se ha transmitido de generación en generación. Pero no solamente es una tradición, sino que también es una señal que apunta a que Él va a regresar. Y que somos transformados, no por un acto religioso, sino por haber creído en la obra perfecta del Cordero que quita los pecados del mundo. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 11. Ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que no pueden quitar los pecados. En la época en la que está escribiendo el escritor de esta carta, está el templo. Y día tras día van los sacrificios y las ovejas y los corderos y todo, día tras día, tras día, tras día. Y cuando ya presentaste tu sacrificio, luego tienes que volver a presentar otro y otro y otro y otro y no se acaban. ¿Cuándo se acaban? Pues no se acaban nunca porque no pueden quitar los pecados. Pero, versículo 12, Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda nos hizo aptos para ser presentados como hijos de luz. Verso 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. ¿Cómo? A través de las Escrituras. Y vuelve a citar, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, ¿te acuerdas, Jeremías? Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes, las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. O sea, tú y yo no necesitamos presentar más ofrendas por el pecado. Con una ofrenda, la ofrenda perfecta fue suficiente para nosotros. ¿Qué necesitamos hacer entonces? Ir a Él y creerle. Cuando hacemos la cena, cuando recordamos la cena del Señor, lo único que hacemos es anunciar, yo estaba muerto. Yo era aquel hombre por el cual Jesús fue entregado. Pero ahora Dios me ha dado fe para creer. Y creo eso, que en su sacrificio Dios me hizo perfecto para ser presentado delante de su presencia. Y que, como dice Judas, no el que lo entregó, Dios puede presentarnos delante de su presencia sin mancha y con gran alegría. Y esto comenzó precisamente en una, llamémosle, Semana Santa, cuando Jesús fue a la cruz para pagar no el pecado de la humanidad de manera general, sino mi pecado de manera particular y tu pecado de manera particular. Vamos a orar. Señor, tú viniste por nosotros.
Tú supiste que te necesitábamos, que estábamos perdidos, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero por el gran amor con que nos amaste, caminaste hasta la cruz. Y nos dejaste este recordatorio que como iglesia hacemos cada mes para que nunca se nos olvide lo cual fue el precio por nuestros pecados, pero también para que nunca se nos olvide cuál es la esperanza que tenemos y la base para poder decir que nuestros pecados fueron completamente borrados es que tú has decidido no acordarte nunca más de ellos. Gracias, Señor, por esta esperanza. Ayúdanos a compartir esta esperanza con aquellos que no tienen esperanza, con aquellos que no te conocen, y que esto sea así para tu gloria. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.